¿Qué es la ofensa? Dice el diccionario que la ofensa es la acción y el resultado de ofender. Y eso nos lleva a buscar el significado de la palabra ofender. Dice que ofender es injuriar de palabra y agraviar. En el griego, de acuerdo a la palabra ofensa que encontramos en la Biblia, viene tomado de la palabra griega paratoma, que significa lapso o desviación, error, transgresión, pecado, falta, defección y delito. En el hebreo es pecha, revuelta nacional, moral o religiosa, ofensa, pecado, rebeldía, rebelión, fraude, infracción, traición, falta. Esta palabra pecha deriva de otra palabra que se pronuncia pashar, que dice es dar zancadas y separarse de la autoridad justa. Me gustó mucho esa parte. Separarse de la autoridad justa. ¿Saben por qué? Porque cuando ofendemos y cuando somos ofendidos y tomamos la autoridad en nuestras manos, cuando tomamos venganza, nos estamos apartando de la autoridad justa. La epístola de Filemón. Filemón, como bien leímos en los primeros versículos, era un anciano, colaborador de Pablo. Leemos aquí que él está saludando a Filemón y a la iglesia que está en su casa. O sea que Filemón era un pastor. Y vemos que Pablo le escribe a Filemón, habla con él, ora por él, y entra en materia en el versículo 8 diciéndole: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Cuando yo leía esto, pensaba en Dios, que así como Pablo le está hablando a Timoteo, el Señor nos habla a nosotros y nos dice: yo tengo la autoridad para mandarte a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero ¿qué hace el Padre? Que en amor nos permite que nosotros tomemos la decisión correcta. Él nos dice en Deuteronomio: mira que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Asimismo, Pablo le está diciendo a Filemón: yo puedo ordenarte que tú hagas esto, pero yo prefiero que tú escojas lo correcto, lo que debes hacer. Más bien te ruego por amor. Y apela a su condición y dice: y te ruego por mi hijo Onésimo. Filemón era un hombre rico de la ciudad de Colosas y tenía un esclavo llamado Onésimo, el cual, me imagino, se sentía resentido, oprimido tal vez, y quería su libertad. Y se fue, huyó. De acuerdo al contexto histórico, un esclavo si escapaba de su amo, para escapar lo primero es que tenía que robar, tenía que hacer algo, porque ¿cómo se iba a escapar? ¿Cómo se iba a ir a otra ciudad si no tenía el sustento? No se iba a escapar sin nada. Fíjense que Pablo le dice en el versículo 18: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pero ¿qué pasa? Que cuando Onésimo huye a Roma, Pablo está encarcelado en Roma. Es probable que Onésimo haya conocido a Pablo en casa de Filemón y lo haya buscado, o quizá haya ido a Roma donde otros cristianos. Y cuando Onésimo se encuentra con Pablo, Pablo le predica la palabra y Onésimo se convierte. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos llamados a ser, la palabra dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y que aquí las cosas viejas pasaron, y llegó el momento para Onésimo de hacer lo correcto, y Pablo lo estaba guiando hacia Filemón, pero tenía que tanto el ofendido como el ofensor cuidarlos a ambos, y empieza a interceder en esta carta por Onésimo para que Filemón lo reciba.
porque legalmente él podía entregarlo para que lo mataran, podía hacer cualquier cosa, o sea, era un esclavo, y todo el peso de la ley podía caer sobre este hombre. Sin embargo, Pablo dice: te lo envío, mi hijo que engendré en mis prisiones. Este engendrar habla de que él se convirtió estando con Pablo. Nosotros en la iglesia, como cuerpo, debemos andar en unidad. Las ofensas, amados hermanos, apartan y dividen el cuerpo de Cristo y detienen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice: quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo. Nosotros como cristianos, cuando somos ofendidos, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En Romanos 12 dice que, en Romanos 8, 28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Si una persona te ofende, dice algo inapropiado, te hiere, puedes elevarte por encima de esa ofensa y pensar que algo Dios quiere hacer a través de eso. Casi nunca lo pensamos de esa manera. Siempre nos vamos a que me hirió, me ofendió, me siento herido, voy a buscar la manera, no le voy a hablar, se la voy a poner en China. Y ojo, mis amados hermanos, esta palabra no fue escrita para un inconverso. Recuerden que Filemón es un pastor, es a un cristiano. Son de los conflictos que vivimos día a día. Y el Señor nos dice: óyeme, no puede ser así. ¿Y saben qué? Pablo tenía toda la autoridad para hablar, porque Pablo había ofendido y lo habían ofendido. Fíjense que al final, en el verso 24, él dice, cuando está saludando, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ese joven llamado Marcos, si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, dice aquí, en el verso 36, lo tenemos. Dice aquí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, esto es ya el segundo viaje misionero de Pablo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No tienen que buscarlo. En Hechos 13, versos 13, habla de esta situación. Bernabé, Pablo y Marcos parten a llevar en el primer viaje misionero, pero en el versículo 13 dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, él los dejó en medio del viaje. Y a Pablo no le pareció bien que si él los había dejado de lado, pues que volviera de nuevo con ellos, porque ya había demostrado cierta inconstancia. Hechos 15, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo ustedes creen que debió haberse sentido Marcos cuando Pablo dijo: no, con este no vamos a ir? Yo lo siento mucho en el alma. Y dice que hubo tal, esa palabra que dice ahí, que hubo tal desacuerdo, fue que hubo un límite de Dios. O sea, Pablo le dijo: óyeme, este tipo no va con nosotros, no me da la gana, nos dejó enganchado la otra vez. No diga: ay, hubo un desacuerdo. Y Pablo le dijo: amado hermano, ven y paso, yo voy para aquí. No. Y le bajó esa precisa al hermano Bernabé: no, Marquito se queda por irresponsable. ¿Cómo ustedes creen que se sintió Marcos? Ofendido, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero fíjense algo. Vemos en esta carta a Filemón que Marcos lo saluda, le envía saludos. Marcos está con él. Toma, Marcos. ¿A quién, hermano? A
a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Que me es útil para el ministerio. ¿Saben qué significa eso? Restitución, resarcir el daño. En un momento, Marcos no le fue útil y fue ofendido por el apóstol, pero luego él recapacita y dice: no, me equivoqué, fue en ese momento. Marcos, perdóname, ven, me eres útil. Las mismas palabras que le dice Pablo a Filemón: en otro tiempo no te fue útil, no te fue conveniente, pero ahora sí te es útil, tanto para ti como para mí. O sea, en el momento que Onésimo huye de ti, era un inconverso, era una persona que podías esperar cualquier cosa, pero ha sido lavado con la sangre, ha sido nacido de nuevo, ha sido discipulado. Perdónalo, recíbelo como a mí mismo. Pero Pablo no le estaba hablando a Filemón de nada que él no había vivido. Proverbios, capítulo 19, verso 11. Nuestra honra es pasar por alto la ofensa. Las reacciones nuestras, la manera de manejarnos en todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo natural, lo normal, ¿qué es lo que nos pide nuestra carne? Ojo por ojo, diente por diente, me la hizo, se la hago. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dicen los nacidos de nuevo? No, yo paso por alto la ofensa, yo me voy por encima de eso, de lo que dijo. ¿Qué quiere Dios hacer a través de este dolor? ¿Qué quiere hacer el Señor a través de esta palabra inadecuada? ¿Qué quiere hacer a través de esta traición? ¿Qué está trabajando dentro de mí? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿A dónde me quiere llevar a través de esta enseñanza? Porque si decimos en Romanos 8:28 que todas las cosas juntas obran para bien, no dice todas las cosas juntas buenas, dice todas las cosas juntas. Esa herida, ese dolor, ese malentendido, esa blasfemia, hoy a usted le está causando un dolor, pero mañana cuando juntemos todo, usted va a decir: wow, aleluya, pero ahora sí, yo entendí. El Señor nos está moldeando a la imagen y semejanza de Brad Pitt. El Señor nos está moldeando a la imagen y semejanza de Cristo, para tener ese carácter, para tener esa mansedumbre, para tener ese amor, para ver más allá, para estar siendo crucificado y decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué le dice el Señor a través de su palabra al ofendido? Perdona. ¿Qué le dice al ofensor? Resarce el daño, pide perdón, restituye. Cuando no permitimos que el perdón sane nuestras relaciones y perdonemos nuestras ofensas, amados, Satanás toma ventaja de nuestro dolor, toma ventaja de nuestro rencor y se posiciona y empieza a crear, va a expandir algo, mi amado hermano. Cuando usted quiera saber si usted ha sido grandemente ofendido, compare su ofensa con la vida de Cristo. Yo no creo que esa persona a la cual usted le está guardando eso lo haya ofendido más de lo que Pedro ofendió a Jesús. Voy a terminar leyéndoles algo y compartiendo un último versículo bíblico. Él era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al terminar la clase de fin de año, mientras el maestro organizaba unos documentos encima de su escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo: profesor, ¿sabe lo que me alegra de haber terminado la clase? Que ya no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de ver su cara tan aburrida. Pero este estudiante erguido, con semblante desafiante, en espera de una respuesta airada de su profesor, pero ante su asombro el hombre le respondió: cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? Por supuesto que no, respondió el alumno algo sorprendido. Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o decirme algo desagradable, está ofreciéndome algo. En tu caso, es una emoción de rabia y rencor que puedo decidir no aceptar. Si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo y yo prefiero regalarme mi serenidad. La vida nos da la oportunidad de amargarnos o de ser felices. Tu rabia pasará,
pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa.